Listo. Qué gusto saludarlo, Mauricio. Carla, podemos empezar entonces. Ok, listo. Buenos días con todos. Buenos días, estimada profesora Mariela y estimado Mauricio. El día de hoy les presentaremos el proyecto que hemos desarrollado de nuestra materia integradora, la existencia del sesgo partidista y su influencia en los votantes, la cual fue desarrollada por Luis y por quien les habla, Carla Zamora. Entonces, comencemos con que el proceso electoral más reciente en nuestro país fueron las elecciones generales del año 2021, donde se desarrollaron varios eventos que causaron revelaciones, alianzas y rupturas de las mismas, además de escándalos de corrupción que salieron a la luz desde la presentación de los binomios presidenciales hasta el momento. Entonces, cabe recalcar que en las elecciones seccionales del año 2014 y las del 2019 hay una gran diferencia de resultados, ya que podemos ver que en el año 2014 el mapa político del Ecuador iba liderando con el partido Alianza País, mientras que en el 2019 tuvieron varias bajas en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, nuestra problemática se basa en que las encuestadoras habilitadas en estos años y sus proyecciones de intención al voto nos daban un claro líder, mientras que los resultados al final de las votaciones fueron sorpresa y cambiaron el panorama que se tenía previsto en el país. Entonces, al acercarse a las elecciones seccionales del año 2023, resulta interesante analizar la existencia de un sesgo partidista que esté influenciando en la decisión del voto del ciudadano. Entonces, repasamos ciertos conceptos claves que son importantes de nuestro proyecto, los cuales son ideología, que es un conjunto de ideas fundamentales de una persona, colectivo o una sociedad en general, mientras que un partido político es la asociación voluntaria que aspira a ejercer cargos políticos dentro del país, postulando a los diferentes procesos electorales que se lleven a cabo. Esto según Cotarello en el año 85. Mientras nos preguntamos, ¿qué es un sesgo partidista? Ya que este término puede resultar muy nuevo. Entonces, un sesgo partidista es la tendencia que tiene una persona a anteponer las propuestas de algunos partidos o actores políticos, independientemente del contenido de las mismas. ¿Qué son las elecciones generales? En las elecciones generales se eligen los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales se clasifican en regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Estos deben poseer autonomía política, administrativa y financiera, y se deben regir bajo ciertos principios, los cuales son equidad, solidaridad, sustentabilidad, entre otros. Entonces, nosotros estudiamos tres teorías importantes que nos llevaron a tener un análisis más preciso, los cuales son la teoría de elección racional. Esta asegura que los votantes reconocen su propio interés y evalúan sus alternativas en función de cuál les es más favorable. La teoría del voto retrospectivo asegura que el individuo es capaz de racionalizar la información para poder tomar acciones en un futuro y su decisión propia. Es decir, analiza los sucesos que se presentaron en el pasado y que podrían pasar en un futuro. Mientras que la teoría del juicio social se basa en la forma de persuasión que influyen en el ciudadano, en las noticias que lee o escucha. Estas pueden venir desde una persona que pertenezca al partido político o de alguien que sienta afinidad con el mismo. Entonces, para nuestro proyecto nos planteamos el siguiente objetivo general, el cual es analizar la existencia de un sesgo partidista que puede influir en la decisión de los votantes en la ciudad de Guayaquil a través de una metodología no experimental. Nuestros objetivos específicos son los siguientes: identificar si estas últimas elecciones se han decidido bajo un sesgo partidista o ideológico, detallar las estrategias de campaña que han generado un efecto positivo en la intención del voto ciudadano, identificar cuáles son los principales factores que influyen en los votantes para poder tomar una decisión en las campañas electorales, y determinar cuáles son los canales principales de información
que utilizan los votantes para conocer al candidato político. Y por último, proponer un perfil político que se alinee a las preferencias de los votantes. Como bien mencionó compañera, para cumplir estos objetivos es necesario esclarecer qué metodología vamos a usar. En nuestro caso, nosotros nos basamos en una investigación con diseño no experimental, en donde las técnicas de investigación fueron encuestas y entrevistas a expertos. Nosotros definimos el grupo objetivo en la ciudad de Guayaquil para las personas de 18 a 65 años, que son personas que tienen la obligación de votar, y nosotros también definimos la estructura de entrevistas a expertos basándonos en las preguntas de investigación que realizamos. Por otro lado, nosotros también definimos la estructura de la encuesta basándonos en 3 secciones principales. La primera sección corresponde a los datos demográficos del encuestado, la segunda es de conocimiento político del encuestado, y la tercera es para conocer la percepción del encuestado frente a casos de corrupción y frente a casos de políticas públicas, para posteriormente analizar los resultados. Como podemos observar, en los insights encontrados con las entrevistas de expertos, nosotros llegamos a la conclusión que la campaña digital en las elecciones presidenciales del 2020-2021 fue clave. Esta captó la intención de voto de un gran nicho de personas que no había sido descubierto en el pasado. También existe la imagen permanente de un representante político entre 10 a 15 años. El ciudadano promedio no posee una ideología política definida y muchas personas, incluso líderes políticos, votaron en contra de un candidato en las elecciones pasadas, las elecciones presidenciales, lo cual fue un dato muy relevante. Posteriormente, nosotros en los resultados de encuestas, en la sección demográfica y la sección de conocimiento político, nosotros podemos observar que el nivel de escolaridad de las personas encuestadas, el mayor ha concluido el tercer nivel con un 57%, seguido de las personas que tienen un nivel de secundaria con un 31%, y el cuarto nivel, los estudios de cuarto nivel corresponden al 11% de los encuestados. De la misma manera, nosotros le preguntamos a los encuestados si ellos conocen qué representantes se eligen en las elecciones seccionales del 2023. Y sorpresivamente solo el 29% nos indicó que sí, el 54% nos dijo que no, y el 17% no está seguro de qué representantes se eligen en estas elecciones. Como podemos observar en la tabla de ranking de medios de información, los votantes nos indicaron que para ellos los medios de información más confiables son la televisión, seguida de los diarios y de los sitios web. Sin embargo, es importante resaltar que las redes sociales, bajo la consideración de los encuestados, ha sobrepasado el nivel de confiabilidad del medio tradicional que es la radio. Por otro lado, nos resultó interesante también preguntarle a los encuestados con qué ideología ellos se sienten identificados. Sorpresivamente, el 27% nos dijo que les resulta indiferente sentirse identificado, y el 13% no está seguro con qué ideología sentirse identificado, y como podemos observar, el 18% se autodenomina de derecha, el 20% de centro derecha, el 13% de centro izquierda y solo el 9% de izquierda. De la misma manera, nosotros le preguntamos a los encuestados con qué partidos políticos ellos sienten mayor afinidad. Como podemos observar, lidera Creo con el 29%, UNES con el 27% y el menor es Partido Social Cristiano con el 10%. Aquí cabe recalcar que nosotros utilizamos los 5 partidos políticos más relevantes de las elecciones pasadas para realizar el análisis que hemos hecho. Por otro lado, en esta tabla nosotros buscamos conocer la percepción del encuestado frente a casos de corrupción. Aquí es importante señalar que en la tabla hemos mostrado casos de corrupción más recientes que han sonado actualmente, como lo son Pandora Papers, el gasto municipal para pintar paredes por parte de la alcaldesa Cynthia Viteri, la compra de pruebas PCR en Quito que tuvo un sobreprecio, el caso de los viáticos de Guadalupe Llori, el caso de la investigación por parte de la Fiscalía a los contratos de campaña de Andrés Arauz, y finalmente el supuesto caso de repartición de cargos públicos por parte de Bella Jiménez, perteneciente a Izquierda Democrática. Aquí la idea era que nosotros evaluemos el nivel de seriedad que le dan los encuestados a estos casos de corrupción en una escala del 1 al 10, tomando en cuenta la afinidad política de los encuestados. Nos resultaba interesante que las personas que se sentían afines a Creo
ver cómo calificaban al resto de casos de corrupción y así con los demás partidos. Como podemos observar, el caso que tuvo un nivel de seriedad promedio más bajo fue el caso de Pandora Papers, con un 6.5 sobre 10, y el caso que tuvo un mayor nivel de seriedad fue el caso de las pruebas PCR de Quito. Esto también quizás se puede deber a que la encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil, con lo cual las personas de Guayaquil ven el caso de Quito con mayor relevancia. Y aquí también nosotros queremos resaltar que la idea detrás era comparar, como mencioné anteriormente, la afinidad política del encuestado y los casos de corrupción. Entonces, como podemos observar en el caso de las personas que se sienten afín a Izquierda Democrática, ellos calificaron al caso de Bella Jiménez con un 7.9 pese a formar parte de su partido político. De la misma manera, el Partido Social Cristiano calificó con un 7.4 de nivel de seriedad al gasto municipal de la ciudad de Guayaquil. Pachacuti calificó con un 7.8 al caso de viáticos de Guadalupe Llori, y los simpatizantes de UNES calificaron con un 7.6 al caso en donde se vincula a Andrés Arauz. Esto nos puede dar una idea de que las personas, independientemente de su afinidad política, califican con un nivel de seriedad alto a los casos de corrupción. Por otro lado, nosotros en el resultado de la encuesta de la sección 3, que corresponde a la percepción de los encuestados, también nos resultó interesante analizar el nivel de aceptación de los encuestados, tomando en cuenta su identificación ideológica frente a casos de políticas públicas de ideologías de derecha y de ideologías de izquierda. Como podemos observar, aquí hemos encasillado algunos casos de ideologías de derecha, como lo son la privatización de la educación, la privatización de la salud, reducción de aranceles a productos importados, entre otras. Y por el lado de políticas públicas de ideologías de izquierda, nosotros hemos encasillado a el aumento de gasto público en educación, el aumento de gasto público en salud y seguridad, el subsidio al combustible, aumento del impuesto al valor agregado, entre otras. La idea detrás era conocer el nivel de aceptación en una escala del 1 al 3, tomando en cuenta la identificación ideológica. Es decir, las personas que se denominaron de derecha, ver cómo se comportaban frente a políticas públicas de izquierda y políticas públicas de derecha. Sorpresivamente, como podemos observar, las personas que se autodenominaron de derecha calificaron con 1.7 y 1.9 al privatizar la salud y privatizar la educación, en contraste con el aumento de gasto público en educación y gasto público en salud y seguridad, que ellos calificaron súper alto, con un 2.7 y 2.9, lo cual puede sonar paradójico porque las personas de derecha normalmente están a favor de la privatización de servicios públicos, pero en este caso podemos observar que están a favor del aumento del gasto público en educación, salud y seguridad por encima de la privatización de dichos servicios. Por otro lado, nosotros encontramos que en términos generales, por parte de la identificación ideológica de los encuestados, las personas están de acuerdo, como podemos observar, con la reducción de aranceles a productos importados. Las personas en su mayoría también están de acuerdo con que se les exija un certificado de vacunación en espacios públicos. Están de acuerdo con la eliminación del impuesto a consumos especiales. Y también podemos observar que independientemente de su identificación ideológica, las personas no están tan de acuerdo con el aumento del impuesto del valor agregado, pero sí están de acuerdo con que se implemente un bono para mujeres embarazadas. Como podemos observar, es de 2.4 sobre 3. Finalmente, nosotros llegamos a las conclusiones de que no existe un sesgo ideológico por lo anteriormente mencionado, en donde se evidenció que existe un gran grupo de personas que no está seguro con qué ideología autodenominarse, y otras que les resulta indiferente. Y las personas que definieron una identificación ideológica como la de derecha, mostramos que sienten más inclinación a políticas de izquierda que de derecha, lo cual resulta paradójico. También en cuanto al sesgo partidista de los votantes, evidenciamos que existe un rechazo generalizado frente a casos de corrupción independientemente del partido político por el cual se sientan afín. También hemos resaltado que las redes sociales son una nueva forma de hacer campaña, es una realidad, y quizás esto también puede explicar
el resultado sorpresivo en las campañas presidenciales del 2021, donde uno de los candidatos a través de campañas de TikTok llegó a tener un número impresionante en las elecciones. También consideramos que los votantes no están de acuerdo en términos generales con políticas que fomenten la carga impositiva. También ellos consideran que están buscando un perfil político que no haya estado inmerso en casos de corrupción, independientemente del partido político o del historial político que esa persona represente. Ellos buscan una persona que no haya estado inmersa en casos de corrupción, que sea íntegro, líder, entre otras características. Y finalmente nosotros recomendamos que se realice una investigación en donde se pueda determinar si quizás está existiendo un sesgo de polarización. Con esto nos referimos a que las personas, líderes políticos, estén votando en contra de un candidato y no a favor de un candidato que se ajuste a sus preferencias y a sus creencias ideológicas. Muchas gracias. Felicitaciones de mi parte, chicos. Excepcional trabajo y creo que precisamente en una cuestión de estas es donde se ve el mayor valor, ¿no? El hecho de no simplemente lanzar números, como ustedes bien lo decían, como puede hacer una encuestadora, sino incluso la importancia de esos datos y su relación con cruzar variables, ¿no? Para llegar a conclusiones como estas, que muchas veces para quienes hacemos análisis político están en la punta de la lengua, pero que difícilmente se podrían sustentar como nos gusta sobre la base de información y de datos, ¿no? Así es que creo además, o sea, ratifico un excelente trabajo, pero creo además que hay insumos claves acá, como la notoria evidencia de los retrocesos que hay con el papel periódico. La gente ya prácticamente deja de lado la prensa para, como los que estamos aquí, informarnos a través del internet y de las redes sociales, ratificando que yo no diría ese es el futuro, sino más bien ese es el presente en la forma de hacer política, y eso explica fenómenos como el candidato de la izquierda democrática en la última elección presidencial, ¿no? Así es que creo que ahí tienes clarísimo el tema. Y más bien, como les digo, me deja intranquilo ver algunas cosas que se da por sentado, pero con la base de los datos uno puede comprender de mejor manera quizá por qué. Ni la derecha es tan satánica y mala como se cree, ni la izquierda es tan borrega y obsecuente como también se afirma, ¿no? Y creo que estos datos son valiosísimos para eso. Así es que de mi parte, felicitaciones, me encanta. Y si es posible, Mariela, por supuesto, tener acceso a los datos y revisarlo incluso después con los chicos con mayor detalle, pues me encantaría. Sí, por supuesto. Ellos están terminando ya su documento final, que es su tesis, lo que nosotros mencionábamos, su tesis, y eso es de acceso público. Entonces, como primicia, ellos apenas lo tengan impreso, te lo pueden hacer llegar conjuntamente la presentación. El tema digamos, de análisis político es muy enriquecedor en términos de análisis. Y nosotros que somos de economía, ahí le metemos estas herramientas desde el punto de vista cuantitativo y nos parecía, y a mí me parece muy, muy interesante ahondar, bueno, ¿qué pasa? Y efectivamente yo creo que en las últimas elecciones se hizo una lectura correcta, que nosotros se hacen hipótesis, pero cuando ya vamos con datos, comprobamos esas hipótesis. Se fortalece mucho más el tema. Exacto. Al final, una de las conclusiones es que no existe un sesgo, porque no hay una definición exacta. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo que prefiere el votante. Entonces, yo no sé, así también como primicia, tienen el Word. Por ejemplo, hay el perfil, una de las conclusiones dice el votante busca un perfil, no busca una ideología. Entonces, ellos hicieron una pregunta donde cuáles eran las características de los votantes, y efectivamente salieron cosas como, por ejemplo, que sea íntegro, que sea un líder. No le importó decir era el partido, cuántos años y demás. No sé si lo tienes ahí como para mostrarle. Eso me parece muy interesante. Y ratifica, Mariela, el hecho que, como digo, siempre se ha dicho, en este país no hay ideologías. No hay ideologías. Mira que ni siquiera yo no diría ideologías, sino
identidad con una organización política, porque el dato que nos presentaban en la diapositiva 12 de lo que estoy viendo este rato en pantalla, a mí me deja loco ver en esa cuestión de las barritas, de la tabla de barras, que el porcentaje menor es el del Partido Social Cristiano. Entonces, si nos basamos en esos datos, uno podría decir, entonces, ¿cómo diablos llegan al poder? Pero ahí ves tú que probablemente haya votantes que digan, sí, qué bonito es Creo, pero la alcaldesa Viteri. Sí, qué bonito es Alianza País, pero la prefecta González. Entonces, no hay conexión entre ideología, identidad y demás. Increíble. Sí, y mira, acá en Guayaquil tenemos un fenómeno, la alcaldesa Viteri, que está dando mucho que decir desde el punto de vista, bueno, las redes, esto, pero a mí me parece lógico que ella se desprenda un poco digamos, de lo que fue el abogado de Nebot, y que trate de buscar una identidad propia que le haga ganar adeptos. Para mí me parece algo lógico, que guste o no guste, eso es otra cosa. Pero ella lo que quiere es construir un perfil que le haga ganar a mayoría de votantes. Entonces, no sé si puedes observar, le pones un poquito más grande, Carla. Esa tablita a mí me pareció súper interesante. Le veo clarísimo, Mariela, y es increíble. O sea, a mí, es que va de nuevo. No se puede menospreciar al votante. Ya no estamos en la época en la que se compraba el voto. Independientemente de que uno crea que no, igual son tontos porque mira a los que ponen, aquí tú tienes con algo de claridad el hecho de qué considera importante una persona. ¿Y dónde están los altos de lo que yo veo? En el tema de liderazgo hay un alto, en el tema de ética hay un alto, en el tema de integridad hay un alto. Estamos hablando de 4.8, 4.7 promedio. A la gente le importa el nivel de estudios, le importa la experiencia. Y más bien, si te vas a los bajos, la apariencia cae, ya no votan por ojitos verdes. ¿Qué más cae? El historial del partido político, lo que quiere decir que a la gente, perdón el término, pero le valen madre los camisetazos. Entonces, al que hoy le Claro. ven en el PCC, o sea, Cintia Viteri hoy es PCC, mañana se lanza a la alcaldía por Creo, no importa, vamos con Cintia Viteri. Entonces, este tipo de datos me parece muy importante. Y ahí está, o sea, ahí está. Creo que es una película que incluso sí nos sirve a la sociedad civil, pero creo que le serviría de mucho a los políticos. Correcto. La idea es esa y comprender. A mí me causa mucha curiosidad desde el punto de vista de las herramientas de economía. Tenía que plantear este tema y los chicos les gustó el tema y mira, aquí tienes el resultado. Y espero que sea de utilidad, porque la idea es contribuir, aunque sea con un granito de arena, al análisis de la discusión de los problemas del país. En esto también es de la situación política y comprender, porque al final lo que se quiere es entender desde el punto de vista político cómo se comporta el votante para satisfacerlo, pero bueno, no solamente en las elecciones, sino también de cara de tener una buena función pública. Y no solo eso, Mariela, o sea, yo creo que con cuestiones como estas, en primer lugar, estás rompiendo la burbuja de política con politólogos o de política con abogados, que es algo que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, recuperas un espacio que desde hace mucho algunos venimos diciendo se debe recuperar, que es el de la universidad como principal tanque de pensamiento, de generación de datos, de información, de análisis de datos públicos. O sea, esto es la academia. Así es que de mi parte, como digo, felicitaciones a los chicos y creo que además hay que felicitar a la universidad y a ti, No, porque estos muchísimas trabajos gracias. son útiles, que no se hacen simplemente por cumplir, dense un abrazo y ya salieron de la universidad, sino que es algo que termina siendo relevante y que puede incluso, a pesar de que aquí los chicos han dicho no, nos enfocamos en esto, o sea, hacer esto como un estudio a nivel nacional sería espectacular para ver incluso las diferencias que de nuevo se dan por sentadas y que probablemente no existan entre la sierra y la costa o entre ciudades como Quito y Guayaquil. Así es que de nuevo yo encantado de ver este resultado. Ya veo que además no es un papelito de 10, 12 páginas, sino que tenemos bastantes más páginas. Entonces, tan pronto sea público esto y como con Luis Fernando manejo yo el tema de la comunicación por la vía del WhatsApp y del correo electrónico, pues yo les pediría por favor que me lo manden, que incluso podamos cuadrar
a través tuyo, Luis Fernando, si es que ya no lo podemos hacer junto a Mariela, aunque a mí me parece que Mariela también sería interesante que esté una sesión de conversar ya en los otros asuntos que quizá por tiempo quedan pendientes, pero encantado y cuenten conmigo, por supuesto. No, por mí encantada, gracias por la conexión. Sí, aquí Luis Fernando y Carla han hecho un buen trabajo, si puedes también seguir esa conexión, seguramente van a seguir colaborando. Y de mi parte, mira, yo soy profesora de proyectos de graduación, y esta temática ya la vengo desarrollando justamente desde el semestre pasado, porque desde el punto de vista cuantitativo, objetivo, tenía que encontrar a un análisis que aporta a los actores políticos algún resultado. Entonces te hago la invitación para seguir haciendo futuras colaboraciones. Nosotros tenemos 2 periodos académicos donde hacemos este tipo de trabajos de investigación, análisis de factibilidad, etc. En mayo tenemos otro inicio, así que en abril ya estamos nuevamente planteándonos nuevas problemáticas, que para los actores dentro de este campo de análisis político todavía alcanza a tener buenos resultados, porque de mayo a octubre podemos sacar nuevamente otros resultados, así que te abro la puerta para plantear algún otro estudio. Genial, Mariela, porque además de eso, como digo, debe tratarse un trabajo final, ¿no? Que aporte efectivamente a la discusión y a la sociedad, que no sea simplemente por mero trámite. Así es que muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias, Mariela. Yo ya he cumplido además con la parte que nos mencionabas del tema de evaluaciones, y copio ya tu correo este rato. Ahí está mi para correo. Poder estar en contacto, y copio también tu número de teléfono, y pues ya. Al igual que como ha sido con Luis Fernando, que como tú sabes fue el enlace para poder conversar con ustedes de esto y formar parte de los entrevistados, cuenten también con nosotros, Mariela, como referencia para otros proyectos que tengas, en el sentido de si hay asuntos de democracia, de integridad, de transparencia, de participación ciudadana, pues algo podemos sumar desde ahorita. Buenísimo. Solamente una última cosa, no sé si podemos tomarnos una fotito sin la proyección. Espérate, me pongo presentable, no, porque no, ya mismo me toca salir corriendo a otra. ¿Se congeló o fui yo? Pero aquí estamos. No, yo me quedé congelado ahí, pero por la foto. Sonrían. Y si pones la diapositiva, la presentación en la primera diapositiva, y con eso terminamos. Y solamente, Mauricio, te pregunto, ¿te podemos hacer mención en las redes sociales? Por supuesto que sí, encantadísimo. Luis Fernando creo que sí me sigue, no sé si Carla, pero creo que por ahí tienen mis redes, así es que ningún problema. Ya, y a ver, sonrían. Y por último, ya, y si mencionas estos resultados, ahí nos hace mención ahí para que vean que y como te digo, por supuesto que sí, el rato que ya tengamos acceso al documento, a mí me encantaría conversarlo con los chicos de mi equipo y poder ver, como te digo, qué más se puede hacer. Así es que manos a la obra, cuenten conmigo y pues aquí estamos. Chéverísimo, muchísimas gracias, Mauricio. Carla y Luis, también. Felicitaciones y muchísimas gracias por el espacio que les diste a los chicos, y chicos, felicitaciones, buen trabajo, ya un pasito más, ya está casi, ya son futuros economistas. Felicitaciones, excelente trabajo y a la orden siempre. Muchas gracias. Chao, pasen abrazo bien, grande, chao. Cuídense. Un abrazo. Chicos, ustedes quédense. Regresen.